comprometernos a repensar las relaciones entre América Latina y América del Norte. Es la hora de superar esos estereotipos del pasado, como el que América Latina sea una región problema o los Estados Unidos una potencia imperialista. Hay que tender puentes físicos, que faltan muchos, pero lo más importante son los puentes políticos, los puentes económicos, los puentes sociales. Los países al sur de Río Grande le compran a los Estados Unidos cerca de la cuarta parte de sus exportaciones y a su vez le suministran una quinta parte de sus importaciones. El comercio bilateral entre Estados Unidos y la región el año pasado superó los 800.000 millones de dólares, una suma que excede por mucho, por ejemplo, el comercio de Estados Unidos con China, que fue de 500.000 millones de dólares. Canadá, por su parte, tiene más tratados de libre comercio con países de América Latina y el Caribe que con todo el resto del mundo. Y es inversor, óigase bien, en 2 de cada 3 proyectos mineros en la región. No hay duda entonces de que existe una profunda interdependencia económica que constituye una muy buena base para construir el futuro. Ya somos socios en el comercio, ya somos socios en la inversión. En esta cumbre podemos decidir también ser socios en la prosperidad democrática y en el bienestar. La Realpolitik, con su frío cálculo centrado en los intereses del Estado, puede que sea eficaz, eso no lo dudamos, pero hay que tener siempre en cuenta que debe estar acompañada de unos principios para ser sustentable. Por eso, en el mundo de hoy, necesitamos un nuevo paradigma que acepte que para ser eficaces necesitamos de los demás. Necesitamos una especie de pragmatismo con principios, un concepto del que oí hablar alguna vez al secretario general de Naciones Unidas y más recientemente a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en un discurso en la Universidad de Georgetown. Y a riesgo de parecer ingenuo, ese paradigma nuevo se basa en una actitud aparentemente sencilla, pero que es algo que necesitamos, eficaz. Se trata de tender puentes, de reconocer las aspiraciones y los miedos del otro, de conectarse políticamente de manera solidaria, buscando ese ángulo insospechado y creativo, capaz de desencadenar las dinámicas que pueden solucionar problemas y acortar distancias. Y lo digo con conocimiento de causa porque por esa vía hemos abordado con éxito desafíos que parecían irresolubles. ¿Quién hace 2 años habría podido imaginar, después de tantas tensiones, tantas desavenencias, que Venezuela y Colombia iban a restablecer plenamente sus relaciones y su amistad de buenos vecinos? ¿Quién pensó que los 2 países con visiones tan diferentes podríamos desplegar concertadamente un esfuerzo diplomático para facilitar el restablecimiento de la normalidad institucional y democrática en Honduras? Tendiendo puentes, todo es posible. Como presidente de Colombia y como anfitrión de esta conferencia, quiero invitarlos a tender puentes guiados por nuestros principios y buscando siempre la efectividad. Así como el ejemplo de Venezuela y Colombia ilustra bien el poder y la magia de buscar soluciones mediante el respeto por las diferencias, mediante la cooperación y la solidaridad. Hay otros casos que, por el contrario, son ejemplo de todas las frustraciones que genera la falta de concertación y la falta de puentes eficaces entre nosotros. Me refiero a un tema que personalmente me toca el alma. Me refiero a la tragedia de Haití. Observando lo que ahí ha ocurrido en la última década, encontramos
que cada país coopera a su manera con Haití y coopera según sus propios intereses, creando una especie de cacofonía de buenas intenciones, pero pobres resultados. Además, a toda esa buena voluntad le ha faltado lo más importante: conocer qué quiere y qué necesita realmente el pueblo haitiano. En vez de impulsar agendas propias, debemos acoger como nuestra la de su propio país, la de su propio gobierno, que conoce mejor que ninguno de los aquí presentes las necesidades urgentes de su gente. No podemos llegar a otra próxima cumbre invocando un espíritu hemisférico si no somos capaces antes de contribuir colectivamente a que Haití entre con vigor y por la senda del crecimiento a la superación de la pobreza. Otro ejemplo de las consecuencias de no superar los paradigmas del pasado, de la ausencia de puentes y de creatividad, es el caso de Cuba. El aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para el otro lado, han demostrado ya su ineficacia. En el mundo de hoy no se justifica ese camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de Guerra Fría, superada hace ya varias décadas. Así como sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente. No podemos ser indiferentes a un proceso de cambio al interior de Cuba, que es reconocido cada vez más ampliamente, y que además ese cambio debe continuar. Es hora de superar la parálisis a la que lleva la terquedad ideológica y buscar consensos mínimos para que ese proceso de cambio llegue a buen puerto. ¿Para el bien de quién? Pues del pueblo cubano. Y para eso tenemos, nuevamente lo repito, que tender puentes. Otro ejemplo es la situación de América Central, golpeada tan severamente por el crimen organizado que amenaza la estabilidad misma de muchas de esas naciones y de la región. Es la responsabilidad de nosotros, sus vecinos, en especial de sus vecinos más cercanos como México, como Colombia, como Estados Unidos, a quienes nos ha tocado ya recorrer un camino de inmensos sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, ofrecer fórmulas que contribuyan a superar esta grave crisis de seguridad. Centroamérica no está sola, No podemos llegar a la próxima cumbre sin las victorias decisivas que anuncien que vamos a liberar a los pueblos centroamericanos de las garras de la violencia. Y permítame mencionar también el caso de mi propio país. Colombia sufre, como todos ustedes saben, un conflicto intolerable de casi medio siglo, el conflicto interno más antiguo del mundo actual, el más antiguo del mundo actual. En los últimos tiempos hemos avanzado como nunca antes en la superación de ese conflicto.